sobre la información que nos proporcionó sobre el doctor Jorge. Hablaremos sobre la historia clínica. Este es un documento en el que se registran ciertos antecedentes del individuo que se está tratando. En este caso es importante para la planificación y darle cierta importancia médico-legal al paciente, además de atender sus necesidades básicas especializadas. Este instrumento es utilizado por todos los profesionales de salud y sirve entre otras disciplinas. Existen muchos tipos para almacenar dicha información, tales son en programas de computación. Estos son complejos y completos y también son útiles en instituciones públicas o privadas, además de que tiene la ventaja de que permite centralizar la información. Sin embargo, también se da el caso de que esta información se respalde en documentos físicos. Pero bueno, actualmente ahora es meramente informático. La historia nos dice que Hipócrates plantea un diagnóstico en la observación del enfermo, es decir, verlo, oírlo y sentirlo. En esto consistía la examinación del cuerpo. También nos decía que la moral del médico debía de ser muy importante, puesto que debía de ser honesto, amable y tolerante en cuanto al trato del paciente. Y también decía que el cuerpo tiene ciertos medios de curación como dieta, ejercicio, etc. En cuanto a las generalidades a considerar, hay dos tipos de pacientes, están los verticales y horizontales. En cuanto al horizontal, es el paciente que está internado, es decir, que se encuentra imposibilitado de concurrir a la consulta. Es decir, el médico es el que acude al paciente, al contrario del paciente vertical, que es el que acude a la consulta por sus propios medios y, bueno, en general es diferente el trato dependiendo de sus posibilidades. En cuanto a la historia clínica, tiene varios componentes, como es la anamnesis, de la cual voy a hablar a continuación, también el examen físico, a continuación emitir un diagnóstico sindrómico, un plan de estudio, plan terapéutico, en ocasiones diagnóstico definitivo, seguido de una evolución y por último epicrisis. En cuanto a las generalidades de la anamnesis, o también es un interrogatorio en el que se indaga al paciente, se recaba esta información sobre padecimientos actuales o pasados u otros datos que puedan ser de especial importancia para llegar a un diagnóstico más certero. Tales son los componentes como datos de filiación o su identificación, el motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes o anamnesis sistémica. Es importante que el médico tenga siempre un ambiente agradable, que el paciente pueda expresar libremente sus molestias, además de que el médico debe de usar términos que pueda entenderlo el paciente. Se debe de tomar en cuenta todas las preguntas y el médico debe de saber escuchar. Además de que, claro, debe de aprender que en qué momento debe intervenir efectuando preguntas, es decir, direccionando la consulta para que sea más fácil recabar la información importante. Uno de los aspectos que se debe de recabar es, por ejemplo, la etnia, ya que existen ciertas enfermedades que son más propensas a ciertas etnias, el estado civil. Esto es derivado de si
el paciente puede tener preocupaciones propias del matrimonio o puede tener algún síndrome depresivo. En cuanto a la edad, bueno, sabemos que existen enfermedades que son más propensas a cierta edad, por ejemplo, la hipertensión arterial en adultos o, por ejemplo, el caso de la transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual en jóvenes y adultos. También el sexo, hay cierta prevalencia de enfermedades dependiendo de si es hombre o mujer. Por ejemplo, está la gota en hombres o lupus es más propenso en mujeres. Y claro, ignorar ciertos aspectos como por ejemplo el cáncer de próstata, ¿no? Que es obvio que solamente lo va a tener un hombre. También se toma en cuenta la situación socioeconómica del paciente, su escolaridad, profesiones y deportes. Esto es porque, bueno, es más propenso un paciente a tener ciertos accidentes si practica un deporte o incluso pueden volverse pacientes de riesgo aquellos que no realizan ejercicio con regularidad. Claro, los datos de filiación como es nombre, apellido y documentos nos dice de quién se trata. También es importante saber el motivo de consulta, es decir, se debe interrogar al paciente sobre la causa o motivo por el cual eh, está acudiendo a la cita. En este caso, em, se divide en dos fases. La primera es cuando el paciente se expresa por sí mismo sus síntomas y en la segunda fase el médico es el que va a conducir las preguntas para saber signos más específicos. Y claro, se deben de anotar los datos recogidos y al final con un lenguaje técnico, que claro, el paciente también puede entender. Es importante saber sobre la enfermedad actual, es decir, aquí se indaga el origen o la evolución o características que tenga de todos los síntomas y signos o los tratamientos los cuales haya sido, que haya tenido el paciente, también los antecedentes familiares, porque existen ciertas patologías que son hereditarias. Con esto nos lleva a los antecedentes patológicos y en general una biografía médica del paciente. Se debe interrogar desde la niñez o todo lo que haga con respecto a la salud. Después se debe de llevar a cabo un examen físico. Esto es eh, saber los signos básicos después de una inspección, percusión, palpación y auscultación. Se deben de tomar en cuenta los pulsos, respiración, tensión arterial, etcétera, es decir, todos los signos vitales. También el estado de conciencia, es decir, si el paciente se encuentra en lucidez, tiene orientación en el tiempo y en el espacio. Y luego se registrarán ciertos signos obtenidos siguiendo una orden topográfica por órganos o por aparato, es decir, el aparato respiratorio, digestivo, etcétera. Una vez finalizado este examen físico, se tendrá que llevar a cabo un diagnóstico sindrómico. Esto quiere decir que deberá de consignarse ciertos estudios o exámenes solicitados para que se pueda llegar a un diagnóstico más certero. En cuanto a la evolución del paciente, em, en esta historia deberán de estar registrados todos los datos referidos a los posibles cambios de síntomas y de los signos en el transcurrir del día. La terapéutica instituida, los cambios en los signos vitales, los resultados de los exámenes efectuados, aparición de nuevos síntomas, y etc. Es decir, se debe de llevar a cabo un seguimiento de cómo está reaccionando el paciente ante sus síntomas o a lo que se le haya recetado.
A continuación, se le da de alta al paciente. Si el paciente estaba internado, puede abandonar ya la institución, ya sea que porque pudo haberse curado, es decir, que definitivamente haya una restitución total o bueno, con secuelas, o pudo haber tomado una etapa de alta temporaria. Esto debido a ciertos tratamientos quimioterápicos o por estar en condiciones de proseguir tratamiento en un domicilio. Por último, también se debe, bueno, de dar de alta por fallecimiento. Por último, la epicrisis. Una vez registrada el alta del paciente, en la historia clínica deberá colocarse un resumen referido exclusivamente a la patología actual y con referencia a los antecedentes que estén relacionados a la misma. Y esto constará también el tratamiento efectuado y un resumen de los resultados de los exámenes que resulten relevantes, como también la posterior conducta a seguir. O sea, en resumen, es con lo que se cierra la historia clínica, es llamado epicrisis. Aquí están las bibliografías. Bibliografías son las que cita el doctor Jorge Alberto y la misma presentación en la cual se recabó esta información y las imágenes presentadas. Muchas gracias.